Comenzamos una emisión más de Torre Médica. Los dejo con el doctor Julio Ramos, el doctor Riñón. Gracias, Eduardo, por esa bienvenida. Y bueno, estamos una vez más en una edición de tu programa Torre Médica, con un programa con la intención de llevar información fresca, información de actualidad y obviamente con invitados especiales. Un invitado que para mí es un honor tenerlo en el programa, el doctor Sergio Langarica, infectólogo, especialista en temas que realmente a nuestra sociedad le interesan. ¿Qué te parece, Lalo, que vamos a ver los avances que tenemos en este programa? Mi estimado Julio, hoy en una emisión más de tu programa Torre Médica contaremos con la presencia del doctor Sergio Langarica, quien nos hablará acerca de la hepatitis C, cuidados, formas de contagio y tratamiento. También estará con nosotros el doctor Marco Covarrubias, compartiéndonos el tema cirrosis y formas de tratamiento. Por si fuera poco, no te pierdas nuestra cápsula Torre Tip y tendremos un debate en nuestra mesa de expertos. Esto es Torre Médica. Bienvenidos. Y estamos otra vez aquí con un gran amigo. Doctor Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente, muchas gracias por tu invitación y a tu auditorio también se lo agradezco. Gracias, de verdad, qué bueno que tengamos la oportunidad de tener gente tan preparada y bueno, hablaremos de un tema que quizás la sociedad tiene ciertas dudas y genera un contexto medio controversial. Hablar de enfermedades infecciosas es hablar de situaciones que a veces la gente no entiende o no domina, porque se tienen muchos mitos sobre padecimientos infecciosos y más cuando estos padecimientos son de contagio a través de vía sexual, vía transfusional. Todo esto de alguna manera a nuestra sociedad le representa miedo, inseguridad y son cuestiones muy controversiales en el ámbito médico. El tema que hoy nos compete y para lo cual he invitado al doctor Sergio Langarica, vamos a hablar sobre la hepatitis, sus formas de contagio, sus formas de manejo y cuáles son las actualidades que hay hasta hoy, los avances que hay en la ciencia para el manejo de este padecimiento. ¿Qué te parece, Sergio, si empezamos comentándole a nuestro auditorio algo más sobre la cuestión de tipo infecciosa y de transmisión sobre la hepatitis C? Sí, efectivamente, te agradezco mucho. Es un tema muy interesante porque la hepatitis C se tenía un poco abandonada porque en la actualidad este tipo de enfermedad está superando a los pacientes infectados con VIH, a diferencia de que antes se tenía, ahorita el enfoque es VIH, pero lo que es hepatitis C está superando la transmisión y sobre todo las secuelas que nos pueda tener. La hepatitis, por definición, es una inflamación del hígado y puede ser varios tipos, tipo A, B, C, D y E. Entonces, ¿por qué la C es muy interesante? Ahorita lo vamos a comentar en un momento. La A, tenemos una vacuna que nos puede prevenir. La B, igual, tenemos otra vacuna que puede prevenir la enfermedad. Puedes adquirirla, pero en un bajo riesgo. La D, en automático, para la forma que se transmita la infección por la hepatitis D, tiene que estar contagiado con hepatitis B. Entonces, de cierta forma, la vacuna también lo previene. Y en general la hepatitis E es un cuadro muy ligero, que no tiene tanta relevancia clínica. Entonces, en el contexto de hepatitis C, es un tema muy interesante que sí tendríamos que abundar un poquito más. Digo, creo que el hablar sobre el contexto de hepatitis C lo hacemos de manera muy clara porque la estadística varió de manera significativa contra enfermedades como ya decías, el HIV, que obviamente la gente por desconocimiento e ignorancia marcaba o estigmatizaba al infectado por cualquiera de este tipo de padecimientos y más aquellos que se contraen o se consideran como enfermedades infecto-contagiosas y la forma de transmisión a través de la vía sexual pues de alguna manera deja un foco encendido en nuestra sociedad. Creo que despejarles las dudas, hablar desde un contexto clínico diferente, con un lenguaje que de alguna manera nuestro público lo pueda entender, Sergio, creo que es importante que le hagas saber a nuestro público cuáles son las formas de contagio sobre hepatitis C. Sí, claro. La primera forma, mucho más del 60% de la forma de contagiarse es por transfusión. El virus de la hepatitis C se descubrió en 1989. Entonces, a partir de esa fecha, se hace el escrutinio para hacer una evaluación exhaustiva de la sangre para el momento de transfundir. Pero antes de esta fecha, todos los pacientes que fueron transfundidos
fuertemente o una alta incidencia de que contrajeran la hepatitis C. Pero en México, ¿cuándo se inicia ese escrutinio para hepatitis C? En la evaluación para una transfusión es hasta 1995. Entonces, de 95 previo a la fecha, previo antes a esa fecha, el riesgo de contagio por hepatitis C es muy alto. Entonces, la primera causa es transfusión. Otra de las primeras causas es enfermedad de transmisión sexual. Y hay mucha evidencia donde esa infección de transmisión sexual se da mucho en homosexualidad. ¿Por qué? Porque la mucosa rectal tiene las condiciones para que ese virus entre y afecte a la persona inmediatamente. Tenemos otra forma de transmisión que es en el caso de pacientes con hemodiálisis. Hay unos estudios donde a 5 años después de estar presentando hemodiálisis pueden presentar un 30% hepatitis C. ¿Por qué? Porque no son en establecimientos que llevan la norma oficial mexicana, como debe de ser. Otro tipo de contagio es el perinatal, de madre a hijo. No es un bajo porcentaje, pero sí se puede dar. Otro tipo, lo que más preocupa, porque son reincidentes, son aquellos que usan drogas intravenosas, que utilizan jeringa contaminada, que vuelven a compartirla con otra persona. Creo que a nuestro auditorio le puede dar una idea, una panorámica distinta de que los bancos de sangre tienen una alta participación en la evaluación y el escrutinio en individuos donadores con factores de riesgo y el procesamiento adecuado con las pruebas adecuadas, ya que cada día se vigila más los estándares de calidad y los controles que se llevan en los procesos de evaluación de los paquetes globulares o la sangre que es transfundida o que va a ser transfundida a individuos que lo requieren. Estamos en el entendido, pues, de que estas son las formas más frecuentes de contagio. La otra en el factor de riesgo para las personas con condiciones de homosexualidad, y que existe el factor de sobreinfección en pacientes que tienen una condición y que no saben que tienen hepatitis C. Esto de alguna manera les da una explicación más a detalle. ¿Qué hay en cuanto a su diagnóstico? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que existen en nuestro medio para que una persona sepa o sospeche que puede tener una infección por hepatitis C? Sí, como comentamos, esos factores de riesgo, cuando tú identificas un paciente que tenga esos factores de riesgo, puedes hacer una prueba con anticuerpos para medir virus de la hepatitis C. ¿Eso qué quiere decir? Que ha estado expuesto el paciente A, mas sin embargo no quiere decir que tenga la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando el virus entra a nuestro cuerpo y de acuerdo a nuestro sistema inmune, un 20% tiende a la curación, un 80% aproximadamente se hace portador de hepatitis C. Entonces, ahorita la prueba básica es anticuerpos para hepatitis C. Cuando tú tienes un paciente que tiene un anticuerpos para hepatitis C, además de factores de riesgo como los que comentamos, estás obligado a hacer la prueba confirmatoria, que es una PCR para identificar el RNA, que es la carga genética del virus. Esa es la prueba específica y que te hace el diagnóstico final. Y una vez que tú confirmas la presencia del virus dentro del cuerpo con la expresión del PCR, que es un estudio especial que lo hacen en laboratorios especiales, no se procesa en cualquier lugar. Existen pruebas de anticuerpos que te pueden marcar positivas o negativas, que son como la prueba casera de alguna manera. Después pasas a una prueba confirmatoria y posteriormente, una vez que estás diagnosticado, corrígeme si no, se hace la prueba o se hace una medición de carga viral para saber si la condición del paciente habla de actividad en su organismo. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, hay que pedir la carga viral y otra cosa, que hay que ver el genotipo, porque tenemos 6 genotipos. El virus tiene genotipos. De esos genotipos hay subtipos. Por ejemplo, en lo que es en México y toda Latinoamérica, el más común es el 1, genotipo 1. Y en México es el 1B, el doble que el 1A. Entonces, sí es importante tener la carga viral
para ver en qué cantidad de carga viral se encuentra el paciente y el subtipo, depende de eso, es el tratamiento que vamos a emplear en cada paciente. Creo que el tener subtipos nos habla en algunos subtipos o subgrupos de la capacidad o la agresividad, si lo queremos ver así. Existen grupos que son menos agresivos o subtipos que son menos agresivos y eso de alguna manera por eso marca la pauta del tratamiento. Creo que es como se maneja el criterio, ¿no? Efectivamente. Anteriormente, como te comenté, en el 59 se detectó el virus de la hepatitis C. En el 61 aproximadamente sale el primer tratamiento, que es el interferón. Luego, posteriormente, 5 o 10 años después, sale el interferón pegilado, pero con una respuesta terapéutica muy baja, por lo que tú dices, por los subtipos, porque ese es un virus capaz de estar mutando en varios subtipos. Por eso es la razón de que no se ha considerado una vacuna, porque tiene mucha mutación. Entonces, de acuerdo a eso, del subtipo es el tratamiento que debe ser. Hay nuevos tratamientos ahorita que se llaman antivirales de acción directa, que son varias familias donde tú puedes hacer una combinación y de acuerdo al subtipo es el tratamiento que debes ejercer. Creo que es muy importante que entendamos que este tipo de padecimientos, para aquellos individuos que tengamos alguna condición de riesgo, hayamos sido transfundidos en algún momento de nuestra vida, ya somos considerados alguien con una condición de riesgo y máxime si por ahí en alguno de los procesos de transfusión este tipo de virus tiene alguna condición de ventana en la que pueda no estar detectada dentro del cuerpo y diera negativo para alguien y posteriormente se positivizara. No. Este virus, cuando tú lo adquieres, cuando pasas la ventana de que no fue curado por tu sistema inmune, generalmente es muy difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque te da síntomas muy vagos. Muchos pacientes te pueden tener síntomas de una simple gripe, que diga un malestar general, me duele la cabeza. No, son síntomas muy vagos y que pueden ser incluso extrahepáticos, ¿sí? Incluso ansiedad, depresión. Entonces, nunca, no tienes esa clínica de decir tienes una hepatitis, más sin embargo, si eres el portador y ya entrando en el virus en tu cuerpo, tiene un proceso que luego posteriormente se vuelve crónico y posteriormente fibrosis hasta llegar a una cirrosis. Creo que con esto le puedo dar una característica muy distinta a lo que de alguna manera el auditorio puede tener sobre esta enfermedad, sus complicaciones, que es algo de lo que hablaremos más adelante. Y quiero darte las gracias por esta primera sección de nuestra entrevista médica del programa Torre Médica y que nuestro auditorio de alguna manera sepa que estamos dando información continua y darle a esta segunda parte. Y vayamos, Lalo, pues, a la sección de ¿Sabías qué? ¿Sabías que la hepatitis es una enfermedad que tiene más de funciones que el propio SIDA? Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje.
Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Sergio, te agradezco por quedarte con nosotros. Al contrario. Bueno, pues dame un poco más a detalle cuáles son los estudios que puede hacerse una vez diagnosticado el padecimiento un paciente con hepatitis C. Claro, la infección por hepatitis C no solo afecta al hígado, también nos afecta a otros órganos fuera del hígado, se relaciona por el sistema autoinmune. Es un mecanismo de defensa que trata de matar al virus, pero desgraciadamente como el virus de la hepatitis C ingresa al hepatocito, pues también tiene muerte celular. Entonces es un mecanismo que va avanzando, ese es por un lado, pero como ese sistema inmune no solo actúa a nivel hepático, también se relaciona con otras enfermedades como diabetes, etcétera, en pacientes con insuficiencia renal. Es una gama de enfermedades que no solo es hepático. Ese es por un lado. Por otro, hay una historia natural de la enfermedad de la hepatitis C, donde los primeros 6 años se puede mantener el paciente asintomático y se mantiene el hígado estable, a pesar de que el virus siga infectando y siga matando el hepatocito. Posteriormente, de esa etapa empieza un grado de fibrosis, donde se puede traducir como una cicatrización hepática, que ese grado de fibrosis, si no recibe ningún tratamiento, si no puede no acude a una atención médica inmediata, o si tiene algunos síntomas y no acuden, esa puede evolucionar a cirrosis. Y donde ahí ya empiezan muchos síntomas, como por ejemplo varices esofágicas, pacientes con alteración del estado mental, llegando hasta una encefalopatía hepática, infecciones recurrentes, pero lo que más preocupa de esto es que si sigue avanzando es la principal causa de muerte por desarrollar un cáncer hepatocelular por medio de esta infección, por medio de la hepatitis C. Creo que el tema de nueva cuenta nos da la pauta hacia buscar que el paciente, que una vez que es diagnosticado, le dé el seguimiento. Esta enfermedad no es curable, es controlable. ¿Estamos en lo correcto? No, sí es curable. Sí es curable, incluso las guías nos dicen, las últimas guías del 2017, nos dicen que incluso en una etapa de una cirrosis compensada, el paciente tiene una posibilidad de un 90% de curación. Con los nuevos tratamientos que estamos hablando, los antivirales de acción directa, a diferencia de del tratamiento convencional que generalmente se usa en toda institución. El costo promedio para un paciente en una etapa de actividad viral severa, ¿están estimados para un sistema de salud? No, pues por costo estamos hablando aproximadamente de 900,000 pesos por paciente. Ese nada más la terapia antiviral. Más sin embargo, debemos de tener en cuenta que no solo es cuando ya es una cirrosis compensada, sino todas sus complicaciones que implica. Entonces eso es un costo todavía mucho más elevado. Hablo de esto porque obviamente esta enfermedad, como muchas de transmisiones mediante hemoderivados y otros compuestos, son enfermedades que si son manejadas de manera adecuada, en manera preventiva, esto disminuye. ¿Qué es en el fondo cultural para nuestro público? Algo de que alguien pueda saber para evitar un contagio mediante este tipo de padecimientos virales. Sí, como comentamos, los factores de riesgo son transfusiones, pero es muy importante acudir a un centro donde tenga todas las medidas necesarias que requieren o que deben de ser como establece la norma oficial. Ese es uno. Dos, recordemos que también en la vía de transmisión sexual deben de tener una relación sexual segura.
Otro, lo que es el uso de jeringas para drogas intravenosas, el que tengan una cirugía donde no sea en un hospital que esté certificado, puede tener el instrumental contaminado y puede ser un mecanismo más de transmisión para virus de hepatitis C. Llámese también los dentistas que no tengan un cuidado específico para eso. Incluso tatuajes, cuando hacen perforaciones de piel como los piercing, cuando van a hacer el pedicure, si no tienen el material esterilizado y previamente han manejado un paciente con hepatitis C, el riesgo de contagio es inminente. Entendemos que el riesgo es bajo en los últimos, las últimas vías mencionadas, pero eso no exenta o no exime a que el paciente pueda tener un riesgo infeccioso. Claro. Todos debemos de evaluarlos por lo menos una vez al año y más para aquellos que somos trabajadores de la salud, que llevamos a cabo procedimientos o que de alguna manera hemos tenido alguna vez alguna transfusión sanguínea. Debemos por lo menos evaluarlos. ¿Qué será? Una vez al año debemos hacer unas pruebas de serologías como marcadores. Sí, claro, exactamente, y sobre todo la prueba que son los anticuerpos para hepatitis C. El trabajador de la salud es el que más riesgo tiene, porque estás en contacto no solo con sangre, sino otros líquidos corporales que te pueden contagiar. Entonces, es recomendable exactamente una vez al año hacerte la prueba de anticuerpos para detectar la hepatitis C. Ahora, si esa prueba tú dices, bueno, la voy a hacer de rutina, pero si ahora tiene factores de riesgo, tú preguntas, tiene factores de riesgo muy importantes como los que mencionamos previamente, debes de hacer una prueba confirmatoria. En los casos, Sergio, en los que los pacientes tuvieran un resultado negativo, pero tienen factores de riesgo, ¿es obligatorio que tenga que hacer una prueba confirmatoria solo por el afán o irnos de forma directa a esa prueba? ¿O si sale negativa, ahí nos quedamos? Generalmente ahí nos quedamos. Solo se observa al paciente, puedes hacer el estudio de rutina cada 6 meses, al año. En dado caso de que saliera positiva, tienes que hacer la prueba confirmatoria. Cualquier paciente que tenga una prueba positiva, debemos hacer la prueba confirmatoria y darle el seguimiento. Si la prueba confirmatoria nos diera un negativo, por darlo así, ¿ese paciente ya se queda con un foco encendido para hacer una confirmación más adelante? Sí. Cuando tienes un factor de riesgo, te llega el paciente y me dice, tuve un factor de riesgo, en el caso del área médica, tuve un pinchazo con un paciente con hepatitis C, tenemos que hacer la prueba confirmatoria. Creo que es evidente, los trabajadores del área de la salud tenemos un mayor riesgo, pero aquellos individuos de alto riesgo por su condición transfusional, por su vida sexual, tienen una condición como tal, deben de mantenerse en monitorización constante, acudir a un centro especializado y ser evaluado por un infectólogo que tenga el conocimiento suficiente para poderle dar el manejo adecuado. Entendamos que los sistemas de salud tienen el conocimiento, pero a veces no contamos con todos los aspectos farmacológicos por el costo y el impacto que esto tiene. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, tanto en el abordaje de pacientes con hepatitis C, no solo se ve la evolución del virus, sino el hígado. Hay diferentes estudios. Antes usamos el estándar de oro, que era la biopsia hepática. Ahora existen otros estudios, como se llama el FibroScan, que te da un grado de fibrosis muy parecido o exacto, casi exacto a la biopsia por percutánea para hígado. Entonces, tenemos otras herramientas, pero esas no las tenemos generalmente en una institución. Tenemos que enviar por otros lados, ¿no? Para nuestro auditorio que nos está viendo en casita y que de alguna manera se interesa con que estos temas sean ampliados, es valioso saber que nuestro sistema de salud tiene toda la inquietud porque esto sea diferente, pero a veces no nos dan las herramientas suficientes para poder combatir. No se trata de juzgar los sistemas en los que estamos inmersos, sino de que la gente tenga conciencia de que la prevención es el mejor método para poder tener una condición distinta. Si tú tienes o sabes de alguien que tiene un padecimiento infeccioso de esta naturaleza, es importante que le des el seguimiento adecuado y que lo monitoricemos de manera conveniente. Por eso, invitar a gente especializada en el ámbito de la salud, desde el punto de vista especializado en infectología. Sabemos que los especialistas en esta área
tienen un conocimiento técnico, médico a otro nivel y que aunque no lo haya a veces en las instituciones todo lo necesario, sabemos cómo debemos de abordarlo, debemos diagnosticarlo, pero sobre todo atenderlo de manera oportuna, porque las consecuencias se pueden convertir en situaciones que viven al paciente a cirrosis y que en un momento dado puedan requerir otra clase de manejo, como en un momento dado puede llegar a ser hasta el trasplante hepático. Así es, ¿no? Efectivamente, aparte del trasplante, la alta posibilidad de un hepatocarcinoma donde el pronóstico es muy reservado. Creo que esto es algo que no le podemos dar poca importancia, y a ti que nos estás viendo desde tu casita, pues que sepas que lo que estamos trayendo a tu programa y la gente que viene a acompañarnos en entrevistas es gente que realmente está preparada para saberlo. Atiéndete, prevén y obviamente síguenos semana a semana en tu programa. Sergio, te doy las gracias por haberme hecho el favor de venir a este programa y te invito a que te quedes en la última sección que se llama Mesa de Expertos, para que hagamos un intercambio entre la infectología y la medicina desde el ámbito quirúrgico, en el área de los trasplantes y medicina que de alguna manera es medicina avanzada y que afortunadamente tenemos el gusto de poder traer a tu programa. Te agradezco infinitamente y claro que sí, estamos a la orden. Gracias. ¿Y qué te parece si vamos a nuestra sección de Torre Tips con Lalo Castillo? Torre Tip. El contacto con una corriente eléctrica puede tener peores consecuencias que el típico calambrazo que todos hemos sufrido en alguna ocasión, desde graves quemaduras hasta una parada respiratoria o cardíaca. Las consecuencias van a depender de la intensidad de la corriente y del tiempo de exposición a la misma. En las viviendas existe un riesgo importante de electrocución. Las tensiones que alimentan los electrodomésticos 220 o 125 voltios son peligrosas. En caso de aplicarse por accidente a una persona puede producir desde el conocido calambrazo hasta la muerte por paro cardíaco. El peligro aumenta cuando la persona está en ambiente mojado o descalza sobre el suelo. Son lugares especialmente peligrosos el cuarto de baño, el lavadero, la cocina, cualquier lugar después de fregar el suelo o regar. Accidentes en el hogar. Por existir cables pelados con aislantes defectuosos o insuficientes, por conectar aparatos con cables desprovistos de la clavija correspondiente, al cambiar fusibles o tratar de desmontar o reparar un aparato sin haberlo desconectado, al introducir los niños tijeras o alambres en los agujeros de los enchufes, por manejar aparatos que carecen de tapas protectoras y por consiguiente tienen partes eléctricas accesibles. Cuando se toca la carcasa o la parte exterior metálica de algún electrodoméstico enchufado como consecuencia de una deficiencia en los aislamientos interiores. Esto suele ser frecuente en neveras, lavaplatos, televisores, tostadoras de pan y muchos artículos más. Prevención. No conectar aparatos que se hayan mojado. Procurar no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, incluso cuando el suelo esté seco. No tener estufas eléctricas, tomas de corriente ni otros aparatos eléctricos al alcance de la mano en el cuarto de baño y a menos de 1 metro del borde de la bañera. Utilizar enchufes giratorios o de enclavamiento profundo para proteger a los niños. Antes de realizar cualquier reparación o manipulación de la instalación eléctrica, desconectar el interruptor general situado en el cuadro general de la casa y asegurarse de la ausencia de tensión. Tanto las clavijas como los enchufes deben disponer de un conductor de puesta a tierra. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Tienes problemas con tus mensajeros? Entonces tu empresa necesita un Paco. Puedes contratar a Paco para que mejore tus entregas, promueva y venda tus productos, se los entregue a tus clientes o lo que tu empresa necesite. Tenemos Pacos, Luises, Pedros, todo el personal que necesites. Y lo mejor, ponemos el vehículo, la contratación y el reemplazo si él falta, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en renta de mensajeros. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Aquí estamos de regreso. Su programa
Torre Médica con un invitado muy especial, el doctor Marco Antonio Covarrubias Velasco. Él es cirujano trasplantólogo y obviamente tiene un posgrado en cirugía hepatobiliar. La importancia de este tema, su contexto ligado a la enfermedad por la hepatitis C. Doctor, gracias por acompañarnos en tu programa. Un tema muy interesante y bueno, verlo desde una perspectiva quirúrgica no es sencillo porque es una enfermedad infecciosa. Hablar sobre hepatitis C, pero bueno, antes de darle entrada a eso, quiero que me digas un poquito más de tu especialidad. ¿Dónde se forman o en qué centro de entrenamiento se forman los médicos como tú? Bueno, antes que nada, agradecemos esta invitación para poder platicar contigo y con el auditorio acerca de este interesante tema. Bueno, nosotros nos formamos orgullosamente en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Medicina, y posteriormente realizamos los estudios de posgrado de cirugía general y posteriormente de cirugía de trasplante multiorgánico, cirugía hepatobiliar en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Creo que el currículum del doctor está lo suficientemente amplio, pero vamos a entrar más a detalle sobre el contexto de lo que nos conlleva hoy, que es la cirrosis, la hepatitis C, sus complicaciones, ligado a un proceso infeccioso. ¿Cuándo se considera que la hepatitis C tiene algún contexto ligado a algo quirúrgico, Marco? Bueno, como ya se estuvo viendo en la primera parte de este programa, la infección por el virus de la hepatitis C lleva todo un proceso de la actividad del virus en la que afecta al organismo, afecta al hígado y que en ciertas fases ya de un estadio crónico puede causar la cicatrización en forma anormal del hígado, que en sus intentos de repararse, este exceso de cicatriz lleva a alterar la funcionalidad del hígado. Sabemos que el hígado, entre las varias cosas que hace, produce sustancias vitales para el cuerpo, nos ayuda a desintoxicarnos de sustancias que el cuerpo ya no necesita, además de que mantiene un estado de estabilidad entre la circulación de sangre, entre los intestinos y las vísceras y el resto del cuerpo. Cuando esta cicatrización, que ya comentaban previamente, que se llama cirrosis, es lo suficientemente intensa y grave, el hígado comienza a dejar de funcionar y comienza un estadio de cirrosis descompensada o complicada. Puede manifestarse de diversas formas, ya se comentaba de que puede causar lo que llamamos hipertensión portal, en la que el vaso crece, se forman varices dentro del esófago que pueden romperse y sangrar, siendo una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes. El hígado deja de funcionar y produce insuficiencia hepática, alteraciones mentales que se llaman encefalopatía, puede haber un acúmulo anormal de líquidos dentro del abdomen que se conoce como ascitis, la cual puede infectarse y matar también a la persona al causar una peritonitis. Cuando se llega a estas fases avanzadas en las que se pasó ya el punto de no retorno de la cirrosis, que no es curable, entonces la única opción, además del manejo paliativo, quitar ese hígado y poner un hígado que funcione. Eso se llama trasplante de hígado y es una condición en la que ya estamos considerando mediante cirugía tratar una enfermedad de origen infeccioso. La otra circunstancia es cuando el hígado con cirrosis sabemos que tiene más de 80 veces que un hígado normal y sano el riesgo de desarrollar cáncer de hígado, sobre todo cuando se asocia infección por virus de hepatitis B y de hepatitis C y se forma el tipo de tumor llamado hepatocarcinoma, en cuyo tratamiento el principal papel es la cirugía cuando se busca ser curativo, ya sea extirpar la porción infectada y afectada por el tumor o en algunos casos se tiene que considerar también en casos seleccionados la opción de un trasplante para tratar este tipo de tumoraciones. Son básicamente los dos escenarios donde la cirugía tiene un aspecto muy importante en el tratamiento de la hepatitis C, cirrosis descompensada o tumoración maligna asociada a la cirrosis. En tu experiencia, Marco, para que nuestro auditorio que nos está viendo tengan una idea más clara y más detallada sobre la estadística más frecuente de trasplante hepático en México, ¿es por hepatitis C? La hepatitis C y el alcoholismo son las dos principales causas de cirrosis que eventualmente requiere trasplante en el mundo. En México, la hepatitis C es la principal causa de los pacientes que son sometidos a trasplante. Sabemos, como ya se comentó, que no son la única causa de cirrosis, la hepatitis C, me da igual. Hay un grupo muy grande de enfermedades, hepatitis autoinmune, algunas causas por tóxicos, malformaciones congénitas,
alteraciones del metabolismo en la que se acumula hierro, cobre o algunos derivados de la glucosa que pueden causar destrucción del hígado. Pero básicamente la hepatitis C sí es la principal causa de requerir un trasplante de hígado en nuestro país. ¿Qué número de trasplantes se realizan al año en nuestro país? No hablo en nuestro estado, en nuestro país aproximadamente. Aproximadamente 200 a 250 en los últimos años. Tú como un cirujano preparado para esta cuestión, ¿sientes que la gente llega de manera temprana a tus manos para evaluar y listarse de manera oportuna para llevar a cabo un trasplante? Bueno, una de las cosas más importantes es considerar que no toda persona que tiene cirrosis eventualmente pueda ser candidato a un trasplante. Como bien comentas, desafortunadamente muchas personas llegan demasiado tarde para ser considerados candidatos aptos para el mismo. Sí es importante en que todos los médicos que manejamos en algún momento pacientes que potencialmente, ya sea en ese momento o a futuro, pudieran ser considerados candidatos a trasplante, hagan la referencia temprana, es decir, lo envíen con el especialista, porque aunque no lo creas, hay muchos profesionales de la salud que desconocen que un trasplante es posible, no se diga en nuestra ciudad, en el país. Creen que es algo que es más de ciencia ficción o de otros países, que no es una realidad que pueda ofrecerse a los pacientes, y todavía en muchos lugares sigue pues reteniéndose y eternizándose a los pacientes con tratamientos que posiblemente, y debido al avance de su enfermedad, ya no van a ser curativos, y cuando el paciente de una forma u otra llega finalmente a un centro de trasplantes, en algunos casos ya no son candidatos para el procedimiento por haber rebasado los límites que establecen los criterios y las buenas prácticas clínicas para ser considerados candidatos a este tratamiento. Sabemos que para una preparación a un avistamiento, a un trasplante, los pacientes tienen una característica en la cual tú abordas una cuestión que se llama protocolo. El protocolo es una serie de estudios que están normados de acuerdo al aspecto y al criterio clínico del que lo evalúa, para de alguna manera contemplar si este paciente es candidato o no, y si está en condiciones y permisibilidad con base a otras áreas clínicas, psicológicas, para que el paciente pueda ser listado de manera apropiada. Pasa a través de un comité que evalúa que el paciente sea el candidato ideal para el sometimiento. Es una cirugía de alto riesgo, ¿estamos de acuerdo? Sí, es correcto. Dentro de los procedimientos quirúrgicos se considera el trasplante de hígado como una cirugía con un alto potencial de complicaciones y una mortalidad significativa, 15% aproximadamente, porque es una cirugía que no se hace en pacientes sanos, se hacen pacientes ya muy enfermos con varios factores en contra, desnutrición, ataque al estado general, defensas disminuidas, que van a ser sometidos a uno de los procedimientos más grandes que existe, y por lo tanto los protocolos establecidos principalmente van enfocados en eso. Número 1, confirmar que el paciente pueda beneficiarse con ese procedimiento, y número 2, que no tengan contraindicaciones de las aceptadas como impedimentos para recibir un trasplante, y finalmente que tengan una reserva corporal o fisiológica lo mínimo aceptable para poder intentar someterse al procedimiento. Ya una vez de que terminan estos estudios protocolizados y son aceptados por un comité de trasplante, son sometidos a la cirugía, y por lo mismo de que es una cirugía, como se comenta, de alto riesgo, se ofrece y se considera que un paciente ya reúne criterios de trasplante cuando el riesgo de no trasplantarse supera al riesgo que lleva por sí sola la cirugía. ¿Cómo calculamos esto? Me explico, existen ya una serie de puntajes internacionalmente aceptados, la calificación MELD, que ha ido pues hasta cierta forma sustituyendo una que existía de Child. La calificación de MELD nos permite, mediante parámetros objetivos, que son alteraciones en la coagulación de la persona, afección de otros sistemas como la funcionalidad renal y básicamente lo que es la excreción de toxinas por el hígado, para poder saber qué paciente está en condiciones de necesitar el trasplante, y que inclusive mediante este sistema objetivo que da puntos, poder saber qué paciente en teoría está más grave que otro. Incluso se utiliza para la asignación de órganos en base a gravedad de la persona, y tiene esa característica que nos permite anticipar el riesgo que va a tener una persona de morir si no se trasplanta, y ahí ya poder tomar la decisión junto con el paciente en forma informada de proseguir con ese procedimiento.
Se sabe que la opción para considerar a alguien candidato a un trasplante es una cirrosis ya descompensada, pero que ha presentado ya las siguientes complicaciones: hemorragias por ruptura de varices esofágicas, pacientes con retención de líquidos y ascitis, o cuya calificación de MELD sube a un determinado puntaje en el que ya lo sitúa dentro de este riesgo de enfrentar una condición potencialmente mortal si no se opta por este tipo de tratamiento. Estamos en tu programa Torre Médica con un experto en el área de la cirugía hepatobiliar y trasplante de órganos. Es muy valioso hacerle ver a nuestra sociedad que Jalisco cuenta con gente altamente especializada en diversas áreas. Una de ellas es el trasplante. Jalisco se caracteriza por tener una estadística muy valiosa en trasplantes exitosos y obviamente somos uno de los pioneros en cuanto a cirugía de trasplante hepático. Dejamos huella a nivel nacional, por eso es que somos sede en muchos aspectos para que gente como el doctor Marco Antonio tengan de alguna manera un avistamiento y sean gente que se interconsulta por gentes de otras partes de la República. ¿En dónde te podemos encontrar, Marco, si queremos hacer una consulta o una evaluación con algún familiar o algún conocido que tenga la necesidad de ser considerado como un potencial candidato para un trasplante hepático? Nosotros podemos atenderlos con mucho gusto en la Avenida Plan de San Luis 1776. Los teléfonos pues pueden aparecer ahí en pantalla donde pueden concertar la cita para poder obtener una evaluación por parte de nosotros y podemos orientarlos de la mejor manera acerca de los tratamientos a los que se les pueda ofrecer a estas personas, sea quirúrgico o no, o canalizarlos con los colegas interconsultantes para poder dar un manejo integral a sus enfermedades. Recordemos que son enfermedades muy complicadas que necesitamos apoyarnos diversas especialidades para dar el manejo óptimo. Está muy claro, es fácil de entender cuando la gente buscamos un lenguaje ideal. Por eso es que Torre Médica nos da la mano a ti y a través de gente experta como el doctor Marco Antonio Cubarrós, a quien me congratula el poderlo tener en su programa, y le pido que se quede con nosotros en el área de mesa de expertos en la que vamos a compartir e intercambiar información con el doctor Sergio Langarica, infectólogo, y poder saber en qué momento hay una interacción entre el infectólogo, el trasplantólogo, cuando el paciente todavía muestra datos de actividad infecciosa y algo más que veremos a detalle. Quédate con nosotros, por favor, no te vayas y continuamos en Torre Médica. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje.
Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 38 23 1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Gracias por continuar en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Y bueno, seguimos con nuestros invitados, el doctor Marco Covarrubias y el doctor Sergio Langarica, que empezamos con un tema muy interesante, el cual enmarca y engloba los manejos de una enfermedad infecciosa como es la hepatitis C, los aspectos quirúrgicos y los aspectos clínicos. Gracias a los dos por hacerme el favor de quedarse en nuestra sección de mesa de expertos. Me encantaría que me platicaras un poquito más a detalle, Sergio, en qué manera tocas tú la puerta de un cirujano de trasplantes o de un cirujano del hepato biliar para darle un manejo diferente a los pacientes cuando lo indica. Evidentemente, todos los pacientes, incluso que estén muy avanzados en una compensada o descompensada, mi obligación es darle tratamiento, pero donde el pronóstico no es igual a un paciente que tiene un estado nada más de fibrosis. Entonces, ahí es donde tenemos que tener una interconsulta con el cirujano para darle una opción de un tratamiento quirúrgico donde sean ambas para un mejor pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que le va mejor a un paciente con una cirrosis ya descompensada, un estadio muy avanzado, si se le hace un trasplante hepático y continúa con un tratamiento médico de los nuevos antivirales, en mi opinión. Esa perspectiva nos da el conocimiento. En tu experiencia, Marco, ya lo dijiste bien, el paciente llega tarde a veces para ser sometido a un procedimiento de trasplante porque su calificación, de acuerdo a la clasificación internacional de MELD, lo describe como un paciente que tiene un alto riesgo de mortalidad y a veces no es conveniente someterlo. ¿Crees que el sistema de referencia por parte de nosotros, los médicos, manejamos adecuado el criterio? ¿Estamos bien normados o no estamos lo suficientemente bien orientados como profesionales en la salud para que lleguen los pacientes de manera oportuna a ustedes? Mira, Julio, yo creo que todavía hace falta mucho trabajo acerca de difusión de los servicios que pueden ofrecerse en forma oportuna y de alta calidad a los pacientes. Eso sigue siendo un punto débil, el talón de Aquiles de nuestro sistema. Sabemos que el sistema de salud en México, al estar fragmentado en diversos tipos y modelos de atención, no hay una homogeneidad en la forma ni criterios unificados para esto. Definitivamente, pienso que nuestra obligación como profesionales de la salud de determinada área, documentarnos, informarnos más acerca de las opciones que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Respecto a lo de la relación entre el infectólogo y el cirujano, es muy importante, ya que son los infectólogos, los gastroenterólogos quienes primordialmente tienen el conocimiento de los pacientes enfermos con, en este caso específico, de infección de virus de hepatitis C, y son los que saben o manejan sus complicaciones hasta cierto punto y son los que van a determinar cuando en un momento dado un paciente puede ya beneficiarse con un tratamiento radical como es un trasplante. Ya se comentaba, hay pacientes que pueden inclusive no ser candidatos en ese momento, ni siquiera terapias antivirales, porque también llegaron muy tarde con el infectólogo y si son pacientes que ya traen plaquetas muy bajas, su reserva corporal está muy dañada, inclusive pueden ser demasiado los efectos colaterales de algunos tratamientos como para ser tolerados en forma adecuada. Hay pacientes en los que inclusive nosotros preferimos trasplantar y después del trasplante con un paciente ya recuperado, dar los tratamientos contra el virus. Antes esperábamos a que hubiera efectos nuevamente de inflamación del virus. Se sabe que en el 30% de los casos puede volver a destruir un hígado trasplantado en hepatitis C. Eso era antes. Ahora, desde hace pocos años hacia acá, con la disponibilidad de los nuevos fármacos, inhibidores de proteasas y otros fármacos dirigidos contra el virus en los que casi se puede hablar incluso de una curación de esta enfermedad, cada vez somos más laxos en cuanto a darles tratamiento. Si es factible antes del trasplante, pero si no, inclusive esperar, trasplantarlos y darles tratamiento después para
evitar en lo posible la recurrencia de la enfermedad de la hepatitis, fase de inflamación crónica y de cirrosis en el hígado recién trasplantado. Veamos por qué la importancia de hacer una correlación entre un infectólogo, un trasplantólogo, cuando el paciente llega de manera oportuna y sabe hacer llegar, en este caso, en una acción interdisciplinaria para que un paciente mejore su calidad de vida, ya que el trasplante es una condición que desde el punto de vista clínico cambia vidas y salva vidas, porque el paciente que lleva una condición en etapas terminales por falla hepática, pues obviamente su pronóstico es poco alentador y las formas en las que el paciente llega a una condición de deceso a veces no son directamente como tal el hígado, sino sus complicaciones por hemorragias y otros padecimientos. El paciente se consume desde el punto de vista físico, su sistema inmunológico, hablabas bien, que es una condición de incompetencia que lo puede hacer fácilmente infectable y llevar a una condición de infección diseminada a los tejidos y una muerte por estas complicaciones. Me cabe resaltar lo que acaba de decir el doctor Marco, alusivo a que la interacción del infectólogo con el trasplantólogo, porque la actividad viral no cesa o no acaba en el post-trasplante inmediato, y si no le das el tratamiento adecuado al paciente, las probabilidades de que ese hígado vuelva a sufrir complicaciones ligadas a la cirrosis son altas si no son atendidos de manera conjunta. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto. Es correcto. Por eso es que nuestro auditorio tiene que entender que este programa busca hacer una conjunción y amalgamar ideas y criterios y darle una perspectiva buscando siempre un lenguaje que nuestro auditorio pueda de alguna manera entender. Reforzar. Jalisco tiene centros especializados en el medio público y en el medio privado para esto. Lo que nos falta es crear una conciencia y una cultura en el diagnóstico y atención de este tipo de padecimientos, ¿cierto? No todos los hospitales pueden llevar a cabo trasplantes, ¿cierto? ¿Qué características deben tener los hospitales para trasplantar y licencias que deben de tener, Marco? Bueno, en la normatividad ya existe, ya está bien definido que la práctica de los trasplantes en México es supervisada por la Secretaría de Salud a través del ente denominado Centro Nacional de Trasplantes y en forma paralela por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, quienes establecen los requerimientos para poder obtener una licencia de trasplantes. Es uno de los procedimientos para los cuales un hospital que aspira a realizarlos debe de tener una licencia, y para obtener la misma se requiere pasar una serie de pruebas en las que se analizan desde la infraestructura hasta el personal con que cuenta ese hospital, desde áreas quirúrgicas, desde su capacidad de respuesta de su banco de sangre, los procesos de control de calidad de laboratorio, de radiología, toda una infraestructura que es importante e indispensable para poder tratar a este tipo de pacientes sometidos a este tipo de procedimientos y resolver inclusive hasta complicaciones que pudiera derivar de lo mismo. Cabe resaltar, y retomando un poco lo que es el manejo quirúrgico de complicaciones, sí vale la pena hacer un poquito de énfasis en lo que es el manejo del cáncer de hígado en un escenario de hepatitis. A veces es difícil tomar inclusive la decisión desde el punto de vista técnico, quirúrgico, de qué es lo mejor para un paciente, porque algunas veces son pacientes con una cirrosis estable, pero que desarrollan un cáncer de hígado, en los cuales ya sea que podamos quitar en casos muy bien seleccionados el tumor maligno, o que inclusive el hecho de tener ese cáncer los convierte automáticamente en candidatos a un trasplante dentro de ciertas características. Y también hay que considerar que muchas veces estas enfermedades tan complicadas pueden rebasar a nuestra capacidad de tratamiento curativo. Hay cánceres de hígado con cirrosis en los que no les podemos ofrecer ni el trasplante ni el tratamiento de resección, y nos apoyamos incluso de otras especialidades para dar manejos paliativos, del oncólogo, de radiología intervencionista para hacer quimioembolizaciones, para colocar, hacer procedimientos que se llaman TIPS para liberar un poco los síntomas de estos pacientes. Por eso es importante que los pacientes sean referidos a grupos o a centros que cuenten con la experiencia para poder ofrecer toda esta gama de opciones de tratamiento que sea la que mejor le pueda acomodar a un paciente determinado. Pero estamos de acuerdo que esta no es medicina que no se haga en nuestro estado. Es una medicina que se hace, que obviamente requiere la especialización, un equipo bien organizado, multidisciplinario,
con un perfil técnico y obviamente un área hospitalaria con todos los servicios para poder atender a pacientes de estas características. Pero si no entendemos que en el desarrollo y la culturalización hacia nuestros médicos en etapa formativa para saber en qué momento referir a un paciente y darle lo que técnicamente y médicamente se requiere. Ambos laboran en áreas hospitalarias, en centros de entrenamiento y participan de la cuestión académica. Es importante recalcar que Torre Médica va dirigido a todo el público en general y creemos que el llegar a esa gente que de alguna manera quiere tener un día la experiencia del desenvolvimiento médico, tenemos que tener un entrenamiento muy a fondo que nos haga generar un crecimiento distinto. Por eso es que nos esforzamos por traer gente con la capacidad, con el conocimiento, no solo teórico, técnico y práctico, para poder cambiar la condición de vida. Agradecerle de antemano a nuestros invitados siempre por la información valiosa, por las experiencias que de alguna manera nos transmiten dentro y fuera de la cámara y del cuadro, y que no se olviden que los temas que ustedes escojan son los temas que podemos traer a su programa de Torre Médica, programa de especialidades a través de Facebook, a través de Instagram como torremedica.tv y a través del canal por YouTube, canal Torre Médica. Es así de fácil, nuestros programas estarán subiendo semana a semana para que tú puedas darle seguimiento y repetir la parte que más te interese. ¿Dónde podemos encontrarte a ti, Sergio, en tu parte privada como infectólogo? Claro que sí, me pueden encontrar en Plan de San Luis, 1776. Ajá. Los teléfonos ahí aparecerán en pantalla. Ahí estamos a sus órdenes. Bueno, creo que está más claro y muy sencillo. Les agradecemos mucho que nos hubieran acompañado en esta sección de Mesa de Expertos. Y no se olviden, semana a semana, diferentes programas y diferentes temas. Y lo más importante, continúa con nosotros. Torre Médica Centro del Riñón presentó